Compartir pantalla, ¿sí? Ay, estructura cíclica se ha quedado. Gracias. Ay, un ratito. Ya en anteriores clases, antes de empezar, las biomoléculas de característica más importante, bueno, una de las biomoléculas de características orgánicas. En este caso, estén interesados en aumentar su nota, etcétera. Recording stopped. Esperen un momentito, es que estoy con... Creo que compartí otra vez pantalla y he vuelto. Bueno, les decía, me van a tener paciencia. Estamos con problemas por esta lluvia con el internet. Ya. Les decía que pueden ir haciendo lectura de lo que son las biomoléculas, hidrato de carbono, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas y enzimas. Son las 5 unidades, una más corta que la otra, de las cuales vamos a ver o vamos a evaluar en este segundo parcial. Dios mediante, si el tiempo no es favorable, el segundo parcial estaría para fines de septiembre. Entonces vamos con la segunda de las biomoléculas de característica orgánica, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, mal llamados azúcares o dulces. La jerga popular los llama azúcar o dulce. Sin embargo, hoy en día se sabe que no todos los hidratos de carbono son dulces. Por eso se dice mal llamados azúcares o dulces. Sin embargo, de manera muy grotesca se los divide en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. ¿Qué son los simples y qué son los complejos? Los carbohidratos simples son aquellos que los encontramos más que todo como su estructura más sencilla, como monosacáridos, disacáridos, fruta, leche y hortaliza. También pueden aparecer procesados como azúcares refinados que se llaman, formando parte de lo que vienen a ser tortas, masas, etc. Sin embargo, los carbohidratos complejos son aquellos que tienen estructuras más grandes, estructuras con enlaces, vamos a ver, o con grandes enlaces, y que así estos conservan la característica de su cáscara, como le llaman, vamos a llamarlos carbohidratos complejos, y a través de esa cáscara van a suministrar las vitaminas, los minerales tan necesarios hoy en día. Entonces, ahí tiene. Dice, son un grupo de biomoléculas también llamado glúcido, que se pueden encontrar de manera exclusiva en alimentos de origen vegetal. Constituyen uno de los 3 grupos funcionales que forman parte de la materia orgánica junto con lípidos y de las proteínas.
Sin embargo, también, y aquí viene la otra parte, cuando nosotros nos hablan de los hidratos de carbono, nosotros generalmente pensamos en los alimentos que consumimos ricos en hidratos de carbono. A ver, si usted dice la comida típica nacional, contiene mucho hidrato de carbono, un majadito, hablamos de mucho arroz y va a ir con yuca, etcétera. Estamos hablando de hidratos de carbono. Y estos son los que ingresan a nuestro cuerpo. Pero cuando ingresan a nuestro cuerpo se cumple una de las grandes funciones primarias de los hidratos de carbono y que es la de proveer energía. No quiere decir que este hidrato de carbono se va a quedar como tal, formando parte de estructuras o macroestructuras, sino entra a cubrir una de las grandes funciones que es la de proveer energía. Por eso, si hablamos de la constitución, si le sacamos el agua a nuestro cuerpo, de la parte seca solamente se habla con 0,1, 1%, constituye lo que viene a ser hidrato de carbono. Y todo lo demás, si nuestra dieta es rica en hidrato de carbono, ¿qué pasó con todo? Ha entrado a cumplir una de las grandes funciones que es proveer energía. ¿Dónde también lo encontramos? Encontramos en los tejidos vegetales, formando parte de los elementos fibrosos, conocidos como la celulosa, formando parte de reserva, conocido como el almidón. Pero en el reino animal lo encontramos al hidrato de carbono como uno de los grandes elementos de reserva que se encuentra tanto en hígado y músculo, que es el glucógeno. Estructuras complejas conocidas como heteropolisacáridos, que vamos a ir ahí, vamos a ver el condroitin sulfato, el queratal sulfato, etc. Entonces, estos hidratos de carbono cumplen dos grandes funciones. Una de energía, otra de reserva energética, tanto en el reino vegetal como en el reino animal, y una muy pequeñita que es la estructural, y principalmente si hablamos a nivel del reino animal, que es el que nos interesa, estructuras complejas que se llaman heteropolisacáridos. Muy bien, vamos a ver entonces aquí están las funciones. Vamos a ver, y no que tocar propiedades físicas, propiedades químicas de los hidratos de carbono, su clasificación de acuerdo al grupo funcional, de acuerdo al número de átomos de carbono y su complejidad estructural. ¿Cuál es la importancia biomédica? Si ahora nosotros vamos al otro punto y decimos, ¿por qué? ¿Por qué yo como un futuro profesional del área de medicina tengo que estudiar este tema? Que desde el punto de vista bioquímico sí puede ser muy importante porque tengo que ponerme a leer de lo básico de los hidratos de carbono, porque existen muchas patologías relacionadas con los hidratos de carbono y una de ellas es la diabetes mellitus. Si usted analiza, la diabetes mellitus está relacionada con la cantidad de glucosa, un hidrato de carbono que se acumula en grandes cantidades en el torrente sanguíneo, pero estamos hablando de grandes cantidades, porque si nosotros nos preguntamos, ¿yo tengo glucosa en el torrente sanguíneo? Sí, se llama glicemia y va de un rango de 69 a 99. Pero cuando este supera ese valor, yo entro en una patología que se llama diabetes mellitus y puede ser esta de tipo 2 o de tipo 1. Muy bien. La galactosemia. La galactosemia está relacionada con el aumento de galactosa en el torrente sanguíneo, pero esta generalmente es de origen genético. Es la deficiencia de una enzima que me va a llevar a que mi cuerpo no metabolice la galactosa. La intolerancia a la lactosa. La lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche. Hoy en día ustedes han escuchado muy común que dicen que existen leche deslactosada, postres deslactosados. Es más, usted va a la venta de la esquina de su casa y puede comprar una leche deslactosada. Antes eso no era posible porque no se tenía la cultura de que existía esta intolerancia a la lactosa. ¿Qué es esta intolerancia a la lactosa? ¿Por qué el mercado, si quieren, industrial ha sacado no solamente la leche deslactosada,
deficiencia a la lactasa. ¿Qué es la lactasa? La lactasa viene a ser una enzima que rompe a la lactosa. La lactosa es la unión de glucosa más galactosa y esta forma un disacárido. Cuando esta lactosa que se encuentra en la leche, por ejemplo, llega a nuestro cuerpo, esta no se degrada a nivel de la boca, se degrada a nivel de los intestinos gracias a la presencia de una enzima que se llama lactasa. Muy bien, si esta enzima está activa, está presente, la lactosa se rompe y me da glucosa y me da galactosa y atraviesan las microvellosidades del intestino y pasan al torrente sanguíneo. Sin embargo, ¿qué sucede si yo tengo deficiencia de la lactasa? Una, soy un bebé que nací sin esa enzima. Lamentablemente, desde muy chico voy a adquirir problemas intestinales, gases, flatulencias, diarrea, y obviamente que la mamá lo va a llevar a varios centros creyendo que es una infección le van a hacer estudios de virus, le van a hacer estudios de bacterias, le van a hacer estudios de todas las heces posibles, viendo la posibilidad de que sea un problema producto quizás de adquirir algún patógeno. Sin embargo, el hecho no está ahí. La lactosa, este niño nació con la deficiencia de la enzima, entonces esta deficiencia de la enzima me va a llevar a que de alguna manera yo voy a dejar, no voy a metabolizar a la lactosa y esta lactosa va a ser ocupada por las bacterias propias del medio y va a desarrollar dióxido de carbono. El dióxido de carbono, este gas me va a agrandar el intestino y bueno, y en caso del bebé no solamente va a llorar por el dolor que le produce, sino va a llorar por el hambre, porque su única fuente alimenticia es la leche. Y entre uno de esos componentes de la leche está la lactosa. Ahora, si usted dice, sí, pero es que resulta que yo tomaba leche hasta mis 18 años, hasta mis 15 años y no tenía ningún problema. Ya, entonces yo les decía que usted tomaba leche tranquilamente, comía derivados de la lactosa tranquilamente hasta sus 15, 18 años. De repente empezó a tomar leche, su derivado, y sentía malestar. La pregunta es ¿por qué? Si yo nací bien con la enzima. Se dice que llega un momento para ciertas personas y eso va a depender, obviamente, que va a depender de las características genéticas. Un ratito. Esperen un momento, creo que mi batería. Ya lo tengo. Ahora sí, creo que ya. Gracias. Ya. Bueno, entonces esto va a depender obviamente de características genéticas. Quiere decir que usted perdió la capacidad o perdió la actividad de esta enzima lactasa. Sí, la perdió. Y usted dice, ¿pero por qué yo? Sí, genéticamente hay esa predisposición y no necesariamente tiene que ser toda su familia. Puede ser que usted perdió esta actividad y resulta que su prima se da el lujo de tomarse 2 litros de leche, 2 litros de yogur delante de usted y no le pasa nada. Y usted de verla nomás corre al baño. Bueno, son actividades en las cuales perdemos a la lactasa que me impide degradar a la lactosa de la leche. Por eso la industria hoy en día ha visto que es fácil encontrar a gente con esa característica y no es que ha sintetizado, ha sacado leche deslactosada. ¿Qué quiere decir? A la leche que se le quite ese disacárido, porque la lactosa es un producto que se encuentra muy característico en la leche. Intolerancia a la fructosa. La intolerancia a la fructosa, en este caso,
La intolerancia a la fructosa es la deficiencia de una enzima que se llama aldolasa B. Obviamente que se nace con esta deficiencia y quiere decir que aquella persona va a tener incapacidad de degradar o metabolizar a la fructosa. Esto me va a llevar a las características muy particulares de una persona con diabetes. Alteraciones del metabolismo del glucógeno son como 9 y las vamos a ver que son de origen genético y todas están relacionadas directamente con alteraciones enzimáticas. Y esto lo vamos a ver cuando llegamos a los hidratos de carbono, a los metabolismos de hidratos de carbono. Entonces, miren, para que ustedes vean, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, sin contar que aquí hay 8. 5 hidratos de carbono. Y yo le he hablado de la glucosa, le he hablado de la galactosa, le he hablado de un disacárido, etcétera. Eso me implica que estoy hablando de estructuras que hay que verlas, que hay que estudiarlas. Entonces, entremos a la parte que no les gusta. Viene, ¿qué es un hidrato de carbono? Si a usted se le pregunta qué es un hidrato de carbono, no me diga pues que es una porción de torta, no me diga que es papa, porque ahí hay hidratos de carbono, claro que sí, en el arroz, en la yuca. No, estamos de acuerdo, pero no solamente hay carbono, no queda otra que definir como estructura química orgánica. Entienda cuando se le dice son biomoléculas de característica orgánica, porque hay las inorgánicas, que ya las hemos estudiado, son de característica y estructuralmente se las definen como polihidroxialdehído y polihidroxiacetona. Bueno, usted en este momento dice abandonó la asignatura, no entiendo qué es esto. Decir mucho, que hidróxido, mucho oxidrilo, aldehído, grupo aldehído o dice muchos oxidrilos y este es el grupo cetónico. Ah, bueno, dice, esto sí algo me acuerdo de lo que me torturaban en colegio. Ahí está. Entonces, ¿cómo defino un hidrato de carbono? Biomolécula de característica orgánica que puede ser polihidroxialdehído y polihidroxicetona. Es decir, estructuras que pueden presentar muchos oxidrilos, presentar el grupo aldehído o pueden presentar el grupo cetónico. ¿Listo? Ahora viene la parte que tengo que mostrarle, pues después le voy a mostrar las estructuras para que usted entienda que el día de mañana, cuando le presenten una de estas estructuras, las entienda y diga, ah, efectivamente, estoy frente a un hidrato de carbono. La otra, la parte más sencilla, ¿cómo se clasifican? Si nos vamos a su libro, el Antonio Blanco los clasifica en monosacárido, oligosacáridos, y ahí los pone a los disacáridos, que en realidad es la unidad más pequeña, mono, di, oligosacárido y los polisacáridos. ¿Qué son los monosacáridos? Una sola unidad de un polihidroxialdehído o polihidroxiacetona. ¿Qué es los disacáridos? La unión de dos monosacáridos. ¿Qué son los oligosacáridos? Uniones de 3 a 10 unidades de monosacáridos. ¿Y qué son los polisacáridos? Más de 10 unidades de monosacáridos. Muy bien. Los monosacáridos, de eso, de seguro que estamos más familiarizados, porque son los que se encuentran en la fruta, son los que se encuentran en la miel. Estos tienen la característica de ser fuentes energéticas rápidas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando usted come un pedazo de papa, un pedazo de yuca, usted está consumiendo polisacáridos, es decir, está consumiendo muchos muchos monosacáridos juntos, como puede ser la parte de un almidón. Un almidón está en la papa, está en la yuca, etc. Este tiene que sufrir un proceso de digestión en la cual participan las enzimas de la saliva y finalmente un proceso de absorción.
porque lo que se absorbe son los monosacáridos, no son ni disacáridos ni polisacáridos. ¿Dónde empieza el proceso de digestión? Hidratos de carbono a nivel de la boca. Embargo, sí, etcétera. Recording stopped. Perdón, ya volví, ya volvimos, ya, sí, ya volvimos. Entonces les decía que cuando usted consume una fruta, esta tiene los monosacáridos y los monosacáridos rápidamente son absorbidos. No tienen que pasar por ese proceso de digestión. Entonces, estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ya, perfecto, gracias. No se olviden colocar su asistencia, ¿no? Ya. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando consumimos este tipo de hidratos de carbono simples, rápidamente tenemos un proceso de digestión. Estos no sufren todo ese proceso de digestión si no se absorben. El monosacárido se absorbe rápidamente. Por eso se dice que son fuente generadora rápida de energía. Muy bien, vamos a ver la estructura del monosacárido. Aquí está. Esta es una fructosa. Este es un monosacárido. Son glúcidos simples formados por una simple molécula. ¿Cuál es la fórmula general de un hidrato de carbono? Carbono, hidrógeno 2, oxígeno, cerramos paréntesis, N. N va desde 3 de importancia bioquímica hasta 6, máximo hasta 7. Por eso dice fórmula general, donde N puede ser 3. Si es 3, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3. ¿Está bien? Muy bien. Se los nombra con la terminación osa, fructosa, galactosa, manosa, glucosa, etc. Muy bien. Veamos las propiedades físicas de los monosacáridos. A ver, vamos a hacer. La clasificación la vamos a ver ahorita, que ya la habíamos visto, mono, oligo y polisacáridos. Pero vamos a las propiedades físicas de los 4 directo para hacer una comparación y para que usted lo haga en casa y me entienda lo que estoy hablando. Monosacáridos. Los monosacáridos, seguro que monosacáridos no tienen casa. Porque si usted me diría, tengo una glucosa, tengo una galactosa solamente como tal, no es que la tengo formando parte de una manzana, no. Me interesaría suelto, no hay. Bueno, pero sí tiene disacáridos. Dice usted, en casa tengo un disacárido, sí tengo leche, pero ¿cómo la saco a la lactosa de la leche? No, pero tiene azúcar de mesa. El azúcar con el que endulza su té, su café, bueno, con eso, azúcar de mesa. Ese azúcar de mesa es un disacárido. Entonces usted va a agarrar en un platillo una pequeña cantidad de ese azúcar de mesa. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver las propiedades físicas. Primero, la solubilidad. Monosacárido, disacárido, oligosacárido no va a tener, pero un polisacárido también va a tener. ¿Cómo qué? La solubilidad de monosacárido, disacárido y oligosacárido se dice que son solubles en agua. Sí.
Ah, dice usted, claro, por ejemplo, el azúcar de mesa. Usted lo utiliza para endulzar su refresco, etcétera. ¿Son solubles en agua? Sí. Pero haga la prueba con un polisacárido. ¿Qué polisacárido tengo en casa? Dice usted, yo no tengo ninguno. Sí tiene. Uno que viene a ser el almidón o maicena. Agarre la maicena que está en su casa y trate de disolverla en un vasito con agua y se va a dar cuenta que queda una parte hacia abajo. Entonces nosotros decimos, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos son solubles en agua, esa es una propiedad física, pero los polisacáridos son parcialmente solubles en agua, parcialmente. Muy bien, vamos a otra propiedad física. Analice. Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos son cristalinos. Agarre el azúcar de mesa, colóquela en su mano, hágala así y usted va a sentir cómo le raspa la mano. Y si tiene una pequeña lupa, mire los cristales, cómo la naturaleza es tan sabia y tan bonita. Mire los cristales del disacárido o del azúcar de mesa y se va a dar cuenta que sí tiene forma cristalina. Váyase ahora al almidón. Lo mira el almidón y en el almidón no hay. En el almidón carece de cristales, es amorfo. Entonces, vamos a la otra propiedad. Presentan punto de fusión alto. Eso no lo vamos a poder hacer, aunque pudiera, caliente el caramelo. Para hacer el caramelo, ¿qué pone? Azúcar. ¿Acaso no tarda tiempo y empieza a crepitar? ¿Qué quiere decir? Se empiezan a romper esos enlaces. Lo siente. Bueno, los carbohidratos en realidad mono-di tienen punto de fusión alto. Ahora vamos a la otra parte, que esto sí lo puede hacer y que no lo podemos hacer en laboratorio, por ejemplo, en casa. Los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos tienen sabor dulce. Ah, bueno, usted coloca una cuchara de azúcar de mesa en agua, pruébela ahora y se va a dar cuenta de que es dulce. Ah, pero ¿y el almidón? Almidón más agua no tiene sabor, es insípido. Entonces, a nadie se nos ocurre, cuando nos falta azúcar en casa, agarrar y utilizar la maicena. Por eso, la bibliografía moderna, si usted entra a una bibliografía actual o moderna, les va a decir los hidratos de carbono, mal llamados azúcares o dulces. Porque usted no puede decir que todos los hidratos de carbono son dulces. Ahí está un ejemplo, el polisacárido almidón. ¿Cuál? La maicena. Y si usted no me cree, agarre ahora en casa una cucharadita de maicena, póngale el agua y pruebe. Y va a ver que es insípido. Entonces, monosacáridos, oligosacáridos, dulce. Y los polisacáridos, insípidos o no tienen sabor dulce. Muy bien, vimos las propiedades físicas de los hidratos de carbono que lo puede hacer en casa y para que vaya distinguiendo la clasificación. Vamos ahora a la clasificación de los monosacáridos. Los monosacáridos se clasifican de acuerdo a la presencia de su carbono. Si la fórmula general es carbono, hidrógeno, 2N. Me avisas la hora, hijo, después. Las 5 menos cuarto me avisan. Entonces, de acuerdo al número de átomos de carbono, tenemos triosa, si el hidrato de carbono tiene 3. Tetrosa si presenta 4 carbonos, pentosa si presenta 5 y hexosa si presenta 6. Entonces, miren aquí. Este tiene 6 átomos de carbono. Es una hexosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una hexosa. No estamos viendo qué tipo de hexosa. Es una hexosa. Miren, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Muy bien, esta hexosa. Y si nosotros lo vemos, tiene muchos oxidrilos y tiene un grupo aldehídico, pero lo tiene el grupo aldehídico en el carbono 1, porque así es. El grupo aldehídico siempre va en el carbono 1. Entonces decimos, este es un polihidroxialdehído. Ya, listo. Y tiene 6 átomos de carbono. Lo más rápido que podemos ver. Muy bien. Entonces, si el hidrato de carbono presenta, en vez de un grupo aldehídico, presenta una cetosa, yo voy a decir, presenta el grupo funcional cetona, voy a decir que es una cetosa. Y como el caso anterior presenta un grupo funcional aldehídico, yo digo que es una aldosa. El grupo aldehídico va
siempre en el carbono 1 y el grupo cetónico va siempre en el carbono 2. Muy bien, y aquí va su terror de ustedes. La familia de las aldosas y las familias de la cetosa. Ahora, si usted me dice, me está mostrando esto porque me tengo que estudiar todas estas estructuras, la respuesta es no. No se tiene que estudiar todas estas estructuras. Pero ¿y por qué no las muestran? Se las muestro para que usted identifique lo que son hidratos de carbono y que el día de mañana pues no les muestren una cosa así y usted diga que es una proteína, que es un ácido nucleico, etcétera. O me diga que es un aminoácido, para peor de las cosas. Entonces, vamos, pero sí tienen que identificar. Entonces usted dirá, ¿y de acá qué tengo que saber? Tiene que identificar si se le dice aldohexosa de importancia clínica, usted no me diga pues la fructosa. O cetohexosa de importancia clínica, usted no me diga la glucosa. Aquí veamos, o es una cetotriosa o es una aldotriosa. O es una aldopentosa que se utiliza para la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí está nuestra ribosa. Entonces, ¿qué vamos a aprender acá? Los hidratos, los nombres. Por lo menos aprendámonos los nombres. El que da origen a la familia de las aldosas es el gliceraldehído, miren, que tiene 3 átomos de carbono. Siempre partimos de 3, 4 y 5. No vamos a hidratos de carbono más grandes. Entonces, 1, 2, 3. Miren, el gliceraldehído, si le aumento un átomo de carbono, yo voy a tener una eritrosa. Si a ese en el carbono 2 le doy vuelta, voy a tener una treosa. Si a esta eritrosa yo le aumento un átomo de carbono, voy a tener la ribosa. Si le doy vuelta en el segundo átomo de carbono, voy a tener una arabinosa. De esta treosa le aumento un átomo de carbono, voy a tener la silosa con X y la lisosa con L. A partir de esto yo le voy aumentando un átomo de carbono, voy a tener una losa, una altrosa, una glucosa, la famosa glucosa que está relacionada con la glicemia, que viene a ser una aldohexosa. Tiene 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tiene grupo funcional aldehídico. Después tenemos la gulosa. ¿Qué otro importante? La manosa. Y aquí está la galactosa. Entonces, glucosa, manosa y galactosa son estructuras de monosacáridos que pertenecen a la familia de las aldosas. Vale decir, son en este caso aldohexosa. Vamos con la otra familia. No, esta otra familia es más cortita. La cetosa parte de este cetotriosa, que es la dihidroxicetona. A partir de ellas obtenemos la eritrulosa, la ribulosa, la silosa, aumentamos un hidrato de carbono y tenemos nuestra fructosa. Nuestra fructosa es una cetohexosa. Fíjense que cada uno de ellos que tienen en el carbono 2 un grupo cetónico. Y si ustedes se fijan en este otro, en el carbono 1 está el grupo aldehídico. Ahí está. Este es el grupo aldehídico el que estoy marcando. Entonces, ¿qué nos tenemos que acordar aquí? Aquí nos tenemos que acordar sí o sí lo que viene a ser la familia de las aldosas y la familia de la cetosa y quiénes son cada uno. Y aquí está el ejemplo. Las triosas, las aldosas, gliceraldehído, en la familia de la cetosa, dihidroxicetona. Las tetrosas, la familia de las aldosas, la eritrosa, la familia de la cetosa, la eritrulosa. En las pentosas, una pentosa de la familia de las aldosas, la ribosa, una pentosa de la familia de la cetosa, la ribulosa. Una hexosa de la familia de las aldosas de importancia, la glucosa, y de la familia de la cetosa, la fructosa. O dicho de otra manera, una aldopentosa, una cetopentosa, una aldohexosa y una cetohexosa. Para ustedes, ¿las estructuras me las tengo que aprender de memoria? No. Bueno, vamos a hablar de algo que puede que le cueste un poquito, pero que tiene una importancia. ¿Qué son los diferentes isómeros? ¿Qué son los isómeros? Los isómeros son cómo las moléculas se acomodan en el espacio. Es decir,
cómo éstas se pueden acomodar en el espacio, las diferentes formas. Así como cuando usted decide sacarse fotos y usted dice, me voy a sacar una foto de perfil derecho, me voy a sacar una foto de perfil izquierdo. No, es que me voy a sacar una foto de abajo, desde abajo hacia arriba, etc. Y alguien viene y le dice a usted, es que resulta que la foto de perfil derecho te favorece más. Bueno, entonces resulta que estas estructuras no es que se sacan fotos, pero se acomodan en el espacio de diferentes maneras. Pero llegado a la hora de la verdad, son lo mismo, pero con propiedades diferentes. Es igual que como que usted le dice, usted sube su foto de perfil derecho o sube una foto desde abajo, más sacada desde abajo, y alguien le dice, uy, no te reconocí porque ahí no se ve la nariz grande que tenés, digamos. No, es que en ese lado no se te ve la papada, pero usted sigue siendo la misma persona desde diferentes ángulos. Entonces, esos son los isómeros, más o menos, para que ustedes lo entiendan. Entonces, en los isómeros de los hidratos de carbono, nosotros presentamos los enantiómeros, los anómeros, los epímeros, los conformacionales y los tautómeros. ¿Qué quiere decir? Las diferentes formas como se acomodan los hidratos de carbono en el espacio. Y bueno, la química orgánica, a medida que fue avanzando la ciencia y la tecnología, realmente le sacaron microfotografías a las estructuras y las descubrieron estos tipos de isómeros. Vamos con los enantiómeros. Los isómeros enantiómeros son compuestos con la misma fórmula estructural, pero que difieren en su configuración espacial. Estos isómeros enantioméricos se caracterizan por la presencia de un carbono quiral en su estructura. ¿Qué es un carbono quiral? Un carbono quiral es cuando sus 4 sustituyentes alrededor de él o sus 4 enlaces son diferentes. Por ejemplo, en este caso, este es un carbono quiral. Este tiene una unión a un hidrógeno, este tiene una unión a un grupo a un grupo etano, a un grupo metil, etil y un oxidrilo. Este carbono está unido a 4 enlaces diferentes. Muy bien. ¿Qué le confiere ese carbono quiral a la estructura? Le confiere movimiento. Cuando en una estructura de un hidrato de carbono existe un carbono quiral, ya dice usted, ¿qué pasa con eso? Le confiere movimiento, así como la articulación de su mano. Le va a hacer que su mano vaya en este extremo, en esa posición, para adelante, para atrás. Bueno, entonces, eso es lo que hace este carbono quiral. Le va a conferir 2 tipos de estructuras, o va a depender la cantidad de carbono quiral que exista, y se dice que esas estructuras son imágenes especulares no superponibles, así como son las manos. Veamos aquí para que lo traten de entender. Si yo me vengo este es el gliceraldehído, ¿está bien? Gliceraldehído. Aquí está el grupo aldehído, 3 átomos de carbono. Yo cuento 1, 2, 3. Este carbono tiene oxidrilo en el carbono 2. Muy bien, tiene un grupo aldehídico, tiene un hidrógeno, tiene un grupo alcohólico. Entonces, este es el carbono quiral. Generalmente cuando hay un carbono quiral se le pone un asterisco. ¿Qué quiere decir? Que le va a conferir movimiento alrededor de ese carbono quiral. En este caso, el oxidrilo va a estar a la derecha, puede presentar, o el oxidrilo puede estar a la izquierda, ¿lo ven? El oxidrilo a la derecha o el oxidrilo a la izquierda. Estas estructuras son enantioméricas. Si yo lo quisiera superponer, si estos son los oxidrilos, y yo lo quisiera superponer, eso se refiere a superponer, los oxidrilos quedan así. Se dicen que ambas imágenes son especulares o no superponibles. Así. Estos son los oxidrilos, no así, sino así. Si yo quisiera superponer, no puedo. Muy bien, esas estructuras las encontraron y dijeron, muy bien, entonces, estos son enantiómeros, son isómeros enantioméricos, pero no solamente bastó eso, resulta que encontraron que ellos tienen una isomería óptica. ¿Qué es la isomería óptica? La isomería óptica es la capacidad que van a tener
esas estructuras enantioméricas de desviar un rayo de luz polarizada, ya sea en el sentido de las manecillas del reloj, que le llamaron dectrógiro, o en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que le llamaron levógiro. Muy bien, partamos de lo siguiente. Usted debe decir, aquí ya me perdí, ya no entendí. Llegué hasta que había un carbono quiral y ahora ya no entiendo. Muy bien, vamos, otra vez. Para que existan los enantiómeros, ¿qué tiene que haber? Un carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral? Que sus cuatro enlaces sean diferentes. Un compuesto, dos, tres. Porque si me voy a este será quiral, no. Tiene dos enlaces unidos a un mismo átomo. Si me voy a este, tiene dos enlaces unidos a hidrógeno. No es. Entonces, el único carbono quiral que me queda es este. Ahora, si usted se está preguntando, ¿y en una estructura puede existir más de un carbono quiral? Sí, sí. Y entonces, ¿cuántas estructuras enantioméricas va a existir? 2 elevado a la n. Es decir, si hay un carbono quiral, 2 elevado a la 1, solamente van a existir 2 estructuras enantioméricas. Si son 2 carbonos quirales, 2 elevado a la 2, 4 estructuras enantioméricas. Bueno, ahora, resulta que una vez que lo descubrieron a los enantiómeros, vino la otra parte. Tenían la capacidad, estas estructuras, de desviar un rayo de luz polarizada. ¿Qué es un rayo de luz polarizada? A ver, piense en la luz blanca. La luz blanca tiene la capacidad de reflejar muchas longitudes de onda. Sí, por eso la vemos, por eso esos fotones inciden en nuestra retina y nosotros vemos. Cosa que no sucede con el negro. El negro dicen que atrapa las longitudes de onda, a diferencia. De ahí el hecho que cuando hablamos de altas temperaturas en este pueblo, ¿en qué pensamos? En usar algo blanco. Y por eso se dice que la ropa típica de Santa Cruz es lo blanco, ¿no? Porque en época de calor los rayos del sol son repelidos por esta luz blanca. Si ponemos negro, el negro lo atrae y sentimos que nos quema el cuerpo. Entonces, si tenemos una luz ordinaria, una luz blanca, que emite muchas radiaciones, eso es lo que hay. Un rayo de luz polarizada es que yo agarro uno de estos, a través de un equipo que se llama polarímetro, que no la vamos a hacer la práctica de esto, pero se agarra uno de estos y lo hacemos atravesar. Ahí está, ese rayo de luz polarizada, agarra el equipo uno de esos rayos, de muchos, y la hace atravesar sobre la solución de hidrato de carbono. Si el rayo de luz polarizada se desvía en el sentido de las manecillas del reloj, se dice que este hidrato de carbono, este enantiómero, tiene una isomería óptica positiva. ¿Qué pasa si desvía en sentido contrario de las manecillas del reloj? Se dice que este presenta una enantiomería óptica negativa. Ustedes lo van a encontrar también en su libro como tetrógiro y levógiro. Por eso dice, si el giro del rayo de luz polarizada va en el sentido de las agujas del reloj, es tetrógiro. Si va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es levógiro. Listo, entonces ustedes van a encontrar en su libro esta, así. D más, me olvidaba que si el oxidrilo está a la derecha es D, si el oxidrilo está a la izquierda es L. Va a encontrar L más gliceraldehído, L menos gliceraldehído, D menos gliceraldehído o L más gliceraldehído. Entonces de repente usted dice, y esos símbolos seguro que le gustó al autor, el Antonio Blanco, y va a otro libro y aparece lo mismo. No, es la actividad óptica del hidrato de carbono. ¿Listo? Muy bien. Ahora usted dirá, me cuesta un montón entender esto. ¿Para qué? ¿Para qué si es química pura? ¿Qué me interesa si va a la derecha el oxidrilo? Si el oxidrilo va a la derecha es D. Si el oxidrilo va a la izquierda es L. Y que si desvía en sentido de las manecillas del reloj, positivo. Si desvía en sentido sentido contrario de las manecillas del reloj, negativo. Resulta que cuando los hidratos de carbono los hidratos de carbono ingresan a nuestro cuerpo y tienen que sufrir un proceso de digestión o asimilación, lo que ustedes quieran llamarle, solo los reconoce los D y no reconoce los L enantiómero. Es decir, si usted el día de mañana se crea un fármaco, porque hay muchos que sí pueden llegar a tener como parte de su estructura un hidrato de carbono de tipo L,
nuestro cuerpo no lo metaboliza, no lo identifica, y entonces se constituye en un elemento tóxico si causa daño o un elemento que tiene que ser eliminado. Nuestro cuerpo no metaboliza los L hidratos de carbono, cualquiera que este sea. Aquí hay un gliceraldehído. Solo metaboliza, solo van a sintetizar los de la serie T. Entonces usted hace una lectura de su libro y va a encontrar justamente eso. Dice, los hidratos de carbono de importancia biológica o los que nuestro cuerpo puede sintetizar o metabolizar son los D hidratos de carbono. Y usted dice, ¿qué significa ese D? ¿Por qué me ponen ese D? Significa esto, la estructura enantiomérica, cuando el oxidrilo está a la derecha, y puede ser de más o de menos, es la isomería óptica asociada a ello. Son, dice, muy escasos, muy escasos los hidratos de carbono de la serie L presentes en estructuras celulares o humores orgánicos del ser humano, muy escasos que pueden estar presentes los de la serie L. Bueno, acabamos con los enantiómeros, vamos con los epímeros. Los epímeros. Otra serie, haga de cuenta, es otro isómero. Otra foto de usted ahora vista de otro lado, de otro ángulo. Entonces dice, ¿qué son los epímeros? A ver, los epímeros se basan en estructuras muy similares, pero que varían la posición en un carbono específico, un típico ejemplo aquí de los epímeros, y basta y sobra para ustedes, es la galactosa y la manosa. Se dice que la galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4 y la manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2. Muy bien, te dice no entendí nada. Vamos entonces. Mírela la estructura de la glucosa. Carbono 2, oxidrilo a la derecha. Carbono 3, oxidrilo a la izquierda. Carbono 4, oxidrilo a la derecha. Carbono 5, oxidrilo a la derecha. Carbono 6, oxidrilo a la derecha. ¿Qué grupo funcional tiene acá? Grupo aldehídico. Vamos con la galactosa. La galactosa, carbono 1, aldehídico, igual. Carbono 2, oxidrilo a la derecha, igual. Carbono 3, oxidrilo a la izquierda, igual. Carbono 4, y el oxidrilo en vez de estar a la derecha, está a la izquierda. Carbono 5 a la derecha y carbono 6 a la derecha. Resulta que la galactosa es la misma estructura de la glucosa, solamente que en el carbono 4 está invertido. ¿Está bien? Resulta que si yo superpongo es la misma, solamente que el carbono 4 en vez del oxidrilo está a la derecha, está a la izquierda. Me voy acá. Y lo mismo, en el carbono 2, el oxidrilo en vez de estar a la derecha, está a la izquierda en la manosa. Por eso yo digo, la galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4. La manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2. Nos damos cuenta. Y usted dirá ahora, ¿para qué quiero saber esto? Resulta que cuando usted habla de un proceso de digestión o de enzimas presentes a nivel del intestino, se dice, existen las epimerasas. Esas enzimas que van a actuar a este nivel, por ejemplo, dependiendo las necesidades de mi cuerpo, yo tomo leche, la leche tiene un disacárido que es la lactosa, actúa una enzima que es la lactasa, donde yo tengo glucosa y galactosa. Mi cuerpo necesita la glucosa. Entonces va a venir una enzima que se llama epimerasa y le va a dar vuelta a este carbono, a este único carbono. En vez de ponerlo hacia la izquierda, tú lo pones hacia la derecha. ¿En qué me lo convierte? En una glucosa. Entonces mi cuerpo va a tener la necesidad de ingresar la glucosa necesaria y se va a dirigir a todos los lugares para la glucólisis, para sintetizar glucógeno, etc. Entonces de ahí la importancia de entender qué son los epímeros. ¿Está bien? ¿Tienen hora, chicos? ¿Tienen hora? ¿Estamos en hora? Sí, doctora, es las 4:23. 4:23, ya. Húndeme en unos 5 hasta las 4:30 y ya, 4:30, 5 minutos y terminamos ya con la forma cíclica. La ventaja de ustedes es que las estructuras no las van a estudiar. Y no tengo que estar aquí remarcando mucho sobre las estructuras como pasa en la carrera de bioquímica, donde ellas se estudian las estructuras,
sí o sí una a una. Y hay que sabérselas de memoria, porque después se les pide esquematizar, digamos. Esquematizar la alfa-D, glucopiranosil, 1,3, beta-D, galactopiranósido, por ejemplo. Cosa que ustedes no van a hacer, pero van a ver esos nombres aquí, no se asusten, es simplemente la nomenclatura de estructuras más complejas. Muy bien, resulta que realmente como existen los hidratos de carbono en la naturaleza, no son en forma lineal, sino son en forma cíclica. Y usted dice, pucha, me van complicando las cosas. Si primero una simple glucosa era algo así lineal y que después que si se pone a la derecha, que si se pone a la izquierda recibe un nombre, que si cambia un carbono en específico es un epímero y ahora resulta que me la quieren cerrar la estructura. Sí, lamentablemente sí. Y para cerrar de la forma lineal una glucosa, Recording stopped. Se volvió a salir, ¿no? ya volvimos, ya volvimos. Hola, hola. Sí, ¿Volvimos? doctora. Se le Sí, escucha. doctora. Ay, van a disculpar, está realmente, si se me corta ya terminamos, ya está un desastre esta conexión. Ya, es que no estoy en mi casa. Ya, entonces les decía, los anómeros es obtener una forma cerrada de el hidrato de carbono. Y yo la puedo cerrar de dos formas. Habíamos dicho, si el hidrato de carbono tiene el grupo cetónico, si tiene el grupo cetónico va a utilizar un enlace hemicetal. Y si tiene el grupo aldehído, hemiacetal. Es nada más eso, el enganche. ¿Cómo lo voy a cerrar? Puedo obtener dos formas, una forma de pirano y una forma de furano. Muy bien, a esto me refiero. Miren ustedes. Este es el grupo aldehídico y este es el carbono 5. Yo lo cierro mediante un enlace hemiacetálico y obtengo dos estructuras cíclicas que se van a llamar en este caso, cuando esté así, de esta forma, va a ser piranosa. Ahí está piranosa. Fíjense, y esta es la glucosa, glucopiranosa, glucopiranosa. Ah, muy bien. Pero resulta que en los anómeros existe dos formas anoméricas para que exista en la forma cíclica de pirano. Y quiere decir que en el carbono 1, que se llama carbono anomérico en las aldosas, y carbono 2 en la cetosa, en el carbono 1, si el oxidrilo va hacia abajo, va a ser alfa en el carbono 1. Si el oxidrilo acá en el carbono 1, el oxidrilo va hacia arriba, va a ser beta. Y se le da el nombre beta de glucopiranosa, alfa de glucopiranosa. Para beneplácito de ustedes, no van a hacer el pase de lo lineal a lo cíclico. Solamente acuérdense de que existen estructuras cíclicas que pueden ser en forma de pirano o pueden ser en forma de furano. Y existen, cuando están en forma cíclica, los anómeros pueden ser alfa o pueden ser beta. Alfa si el oxidrilo va hacia abajo o beta si el oxidrilo va hacia arriba. ¿Ven? Vamos a ver la forma de furano. Aquí está la forma de furano. Aquí yo tengo una fructosa, una cetohexosa. Entonces, el enlace que va a venir es un enlace hemicetálico. Este se une con el carbono 5, fíjense, y forma la furanosa. Ahora, ¿quién es el carbono anomérico? El carbono 2. Cuando en el carbono 2 el oxidrilo va hacia abajo, es alfa D. Si tiene esta forma, es fructofuranosa. Si tiene esa otra forma, es beta fructofuranosa. ¿Está bien? Entonces, los anómeros son dos, alfa y beta. Para que se dé el alfa y el beta,
yo necesito pasar de lo lineal a lo cíclico. Si yo paso de lo lineal a lo cíclico y tengo una estructura como esta, que es el que ustedes ven ya en sus libros, que es glucopiranosa. Si yo tengo una estructura como esta, es la forma de furanosa. ¿Qué tengo que considerar ahí? Si el enlace está formado por un grupo aldehídico, el carbono anomérico es el carbono 2. Si el oxidrilo está hacia abajo, alfa. Si el oxidrilo está hacia arriba, beta. Lo mismo en este otro, lo mismo. Oxidrilo hacia abajo, alfa. Oxidrilo hacia arriba, beta. ¿Está bien? Entonces la forma, y realmente cómo se absorbe en nuestro cuerpo, y ni siquiera es esta la forma que a través de cómo la que se absorbe, son los isómeros conformacionales. Pero miren otra vez, una glucosa se cierra, alfa y beta. ¿Está bien? Y esa es la estructura cíclica de los monosacáridos. Entonces yo tendré forma alfa, el hidróxido hacia abajo. Forma beta, si el oxidrilo va hacia arriba. Y tengo que considerar, sin embargo, que el carbono anomérico es carbono 1 en la aldosa y carbono 2 en la cetosa. Y los isómeros conformacionales, ya para terminar con ustedes, es cuando estas estructuras se deforman, esa estructura, y tengo una forma de silla o una forma de bote. Fíjense que es la misma estructura, esta anterior, como que yo la agarre, a ver aquí, de los extremos de abajo hacia arriba y la estire, así de sencillo. Eso se llaman los isómeros conformacionales. Y realmente como se absorbe en nuestro cuerpo, es así, bajo la forma de silla. Ni siquiera es la lineal. Y para llegar a esto yo necesito haber cerrado la estructura. Entonces tenerla en forma de pirano o en forma de furano. ¿Cuál de las dos es más estable? Estos son los isómeros conformacionales. La más estable es la forma de silla comparada con la forma de bote. ¿Por qué se da eso? Por el impedimento estérico. Fíjense que en este caso todos los oxidrilos están amontonados y todos los oxidrilos tienen oxígeno. Y esos oxígenos son átomos grandes y gordos. Es como que usted pretenda sentar en un cine a 4 o 5 personas muy grandes, muy obesas. Obvio que se van a molestar entre sí. Bueno, entonces, energéticamente hablando, la forma de bote es menos estable que la forma de silla. Entonces, cuando se va a sufrir un proceso de digestión en nuestro cuerpo, ¿cómo ingresa la glucosa? Así, ni siquiera ingresa como la han visto lineal, ingresa bajo esta característica. Listo. Entonces, terminé con lo que vienen a ser los isómeros de los monosacáridos. Isómeros que son los enantiómeros, los epímeros y los anómeros y los conformacionales. Y existe un último que se llama los tautómeros. ¿Qué quiere decir los tautómeros? Que una aldosa se convierte en cetosa, un gliceraldehído se convierte en dihidroxicetona. Una glucosa se puede convertir en fructosa o una fructosa se puede convertir en glucosa. Son isómeros tautoméricos. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver en la parte de metabolismo de hidrato de carbono, que en la vía de la glucólisis justamente se da que la dihidroxicetona se convierte en gliceraldehído o viceversa, porque son isómeros tautoméricos. El pasaje del uno al otro no interesa, no van a hacer ustedes la estructura, pero acuérdense cuáles son los isómeros: enantiómero, carbono quiral, ¿no ves? Epímero, variación en un solo, posición en un solo carbono. Enantiómero, epímero, los anómeros, carbonos anoméricos, carbono 1 en las aldosas, carbono 2 en la cetosa. Posición de oxidrilo hacia abajo en los carbonos anoméricos, el oxidrilo hacia abajo, alfa, oxidrilo hacia arriba, beta. ¿Está bien? Y por último, los isómeros conformacionales alfa y beta y los tautómeros que vienen a hacer el paso de aldosas en cetosa y cetosas en aldosa. Listos, muchachos. Hasta ahí quedamos. Disculpen las cortadas del internet. La próxima semana, Dios mediante, acabamos con el tema de hidrato de carbono para que vean que no es muy difícil. Vayan leyendo el Antonio Blanco, cosa de que ustedes van remarcando las cosas más sobresalientes que estamos viendo, porque una cosa es en el examen ustedes se confunden, se les pone, por ejemplo,
para encerrar, que no soy muy amiga de las encerrar, ¿no? Pero a ustedes como les decía, se le coloca, qué sé yo, la heparina. Es una estructura que desde el punto de vista de las biomoléculas corresponde, 2 puntos, inciso A, proteína, inciso B, aminoácido, inciso C, hidrato de carbono, inciso D, nucleótido, ninguno. Y ahí usted se pierde. Ahí se pierde porque todas las biomoléculas las tiene de golpe. O le dicen el fosfatidilinositol. Es un lípido que corresponde a la clasificación de, listo, se perdió. Y no era más, no es que se le va a preguntar a usted la estructura, esquematice. No, eso no se le va a preguntar. El es que cuando usted de golpe lo lee de un día para el otro, para el examen, todas las biomoléculas se le mezclan. Y para usted hasta el agua me le coloca ahí, cosa que ya el tema del agua hemos rendido. Entonces vayan leyendo de a poco las partes más sobresalientes que estamos viendo y se van a dar cuenta que el segundo parcial es mucho más corto en contenido y mucho más sencillo. Bueno, muchachos, nos vemos. Entonces, no se olviden la próxima semana los que me tienen que exponer. Bueno, esta otra semana pasan con los auxiliares, pero vayan preparando. Me pueden pasar sus diapositivas, me las pueden pasar por el WhatsApp y me dicen si eso está bien, si podemos aumentar, etcétera, y sobre eso yo les voy corrigiendo. Listo, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.